Bueno, ya estamos aquí con el abogado Héctor Gabriel Banega Fernández, porque hay los homónimos con el papá. Está el abogado Héctor, que es bienvenido a Himno Nacional, abogado de Fabiola Gallardo, involucrada dentro del caso Purga, que se desprende del caso Metástasis. Vamos a conversar. Vamos a empezar por el principio, Héctor. Sí. Que primero defiendes a Fabiola Gallardo, el caso Purga. Correcto. Purga se desprende de Metástasis y nace a partir de las declaraciones de Mayra Salazar. Una delincuente, confeso. Mayra Salazar, quien está siendo procesada por Metástasis en este momento, que ya arrancaron las sentencias. Ayer hubo la primera dentro de Metástasis. Quiero empezar por el tema de las personas que se sometieron a este proceso abreviado de Metástasis, como para entender y que los que estamos aquí podamos entender de qué se trata. Héctor, someterse a procesos abreviados en un caso de corrupción tan grande como es Metástasis. Sé que la ley lo permite, pero realmente personas que han estado involucradas en casos de corrupción que han afectado tanto al país, ¿es viable? O sea, puede ser legal, pero ¿es legítimo? Bueno, primero que nada, Noris, muchas gracias por la invitación, muy buenos días, es un gusto y un honor estar en tu programa. Bueno, lo que planteas es una discusión interesante, en realidad es un tema que ya está, digámoslo de algún modo, subsanado en las reformas que ha tenido el Código Orgánico Integral Penal, es decir, hoy en día en la legislación vigente los delitos de delincuencia organizada ya no permiten esta posibilidad, pero tenemos que tener en consideración que en Metástasis proceden los abreviados por la temporalidad de la comisión de los presuntos hechos delictivos. Así como tú has dicho que Purga nace del testimonio de Mayra Salazar, procesada, que ha solicitado un procedimiento abreviado para aceptar su responsabilidad en Metástasis. El caso Metástasis nace a su vez del celular o de la explotación del celular del narcotraficante Leandro Norero, que fue asesinado en una cárcel de Ecuador. Entonces, esta es un poco la secuencia de cómo van sucediendo los hechos. ¿Es legítimo? ¿Es legal? Está dentro del ordenamiento jurídico, está dentro de la temporalidad, es un mecanismo que el legislador acoge, por así decirlo, con influencia anglosajona y busca precisamente economizar el proceso y descongestionar la función judicial que está tan atareada de tantos casos que debe tratar y que lamentablemente pues todos están dentro de la esfera de la revisión por parte de tribunales penales, lo que hace que el sistema esté congestionado. Por lo tanto, este tipo de mecanismos sí ayuda en ciertos o determinados casos a descongestionar el sistema. Si es que la crítica está enfocada a que no debería ser permitido en delitos de tanta conmoción como Metástasis o Purga, como te digo, ya está subsanado por el legislador ecuatoriano porque la norma está reformada. O sea, Purga ya no podría tener testimonios ni anticipados ni colaboraciones de este tipo. No, testimonio anticipado sí, cooperación eficaz también, son dos cosas diferentes. Lo que no podría es tener un procedimiento abreviado, que es finalmente un mecanismo de negociación entre la Fiscalía y el procesado para aceptar la responsabilidad por una parte y tener una rebaja de pena. Ok, ya. Nace de Metástasis, se desprende Purga a partir del testimonio de Mayra Salazar. Sí. Una de las cosas que parte de los involucrados de Purga y los abogados ha dicho es que Purga se gesta y se sostiene solo por el testimonio de una persona. ¿Es real esto o hay otras investigaciones de por medio? A ver, esto es profundamente real. Hace un par de semanas el país entero pudo ser testigo de toda la corrupción que hubo detrás del montaje del caso Purga y tenemos que empezar en orden, tenemos que empezar paso a paso para entender cómo se ha configurado este caso que Fiscalía y los medios de comunicación han pretendido denominar el caso del siglo y que yo he dicho ya públicamente que terminará siendo, el tiempo me dará la razón, el ridículo del siglo, porque será el caso que represente el más grande ridículo al que lamentablemente se ha tenido que ver sometida la Fiscalía General del Estado, producto del engaño y de la manipulación de manos profesionales del derecho. Entonces, partamos de la siguiente base. ¿Por qué está presa Mayra Salazar? Porque en el celular de Leandro Norero podemos nosotros evidenciar que esta persona buscaba darle un beneficio a un narcotraficante, buscaba de algún modo ayudarlo, no solamente en la función judicial, esto es muy importante, incluso hablaba de meter armas a la cárcel, incluso trataba de involucrarse en el negocio de la exportación de cocaína,
Incluso luego se evidenciaron chats donde se evidenciaba que participaba de una especie de trata de blancas, porque daba servicios de escort a determinadas personas. Es decir, es muy importante tener en consideración el perfil. ¿Quién es Mayra Salazar? Mayra Salazar es una delincuente que si quizás la Fiscalía no la encarcelaba en diciembre y le daba unos meses más, estaría haciéndole competencia al Chapo Guzmán o al propio Adolfo Macías Villamar. Es decir, era una persona que tenía o que tiene, digámoslo así, un antecedente delictual, un antecedente delictivo y que logró, y aquí esto es muy importante tenerlo en consideración, infiltrarse en la Corte Provincial del Guayas. Entonces, si nosotros empezamos a revisar el antecedente, tenemos que ver que el primer detonante que logra incorporar a Mayra Salazar al interior de la Corte Provincial del Guayas, esto ya está acreditado materialmente en el proceso y en el testimonio anticipado de Mayra Salazar, es producto de su ex abogado defensor, el abogado Leonardo Toledo. Hoy entiendo que es prófugo de la justicia, porque hay una orden de detención en su contra que no se ha ejecutado, entiendo. Y él es quien logra infiltrarla a la Corte Provincial del Guayas. Él es quien le presenta a la doctora Fabiola Gallardo a Mayra Salazar y le dice, te recomiendo esta comunicadora para que se dedique y se encargue de la comunicación de la campaña presidencial de la Corte Provincial y de la comunicación. No entiendo, perdón. El abogado Toledo aparece como defensa de Mayra Salazar. Es que pero en el proceso de purga, Mayra Salazar dice que quien la infiltra es Pablo Muente. No. Mayra Salazar dijo textualmente en su testimonio anticipado que quien la ingresó a la Corte Provincial, es decir, quien le presentó a Fabiola Gallardo fue Leonardo Toledo. Eso está en el proceso. Eso es lo que materialmente ha pasado. Nosotros ya lo hemos alegado en el proceso. Lo que pasa es que este abogado, y esto hay que decirlo con todas sus letras, ha salido en todos los medios de comunicación como la Dalí de la justicia. Es decir, como la llave que ha detonado en el descubrimiento de la purga y la corrupción que hay en la Corte Provincial del Guayas. Eso es lo que ha pasado. El audio que se filtró del abogado Toledo con el abogado Fierro demuestra que ellos son la purga, que ellos son los que infiltraron a Mayra Salazar en la Corte y quienes pretendían tener un rédito de tener una persona involucrada en la Corte Provincial del Guayas, sobre pretexto de ganarse la confianza de la presidenta Fabiola Gallardo, como lo ha dicho Mayra Salazar en su testimonio anticipado, sobre pretexto de tener tal punto de confianza, de incluso manejar sus redes sociales, manejar su celular, responder sus mensajes. No lo invento yo, te hablo lo que dice el proceso. Okay. Y esto de aquí a la final del día es lo que desencadena en que ella, cuando se ve acorralada, producto de los sendos actos de corrupción en los que está involucrada, no solamente a nivel de la función judicial, sino en otras aristas, busque una alternativa para tener una reducción de pena. Pero realmente Mayra Salazar no era un dique fundamental en la resolución de casos judiciales, en el desarrollo de sentencias, en la función de los jueces. Era una comunicadora. Entonces, ¿qué es lo que hace para obtener un beneficio una delincuente confesa? Se inventa una historia. Y lo más grave, que es lo que tiene que investigar Fiscalía, y que está investigando en este caso que ha denominado implacable, es que es una historia que se le inventa producto del pago de un honorario, que presuntamente hace una institución bancaria. Es gravísimo lo que está pasando. Y no podemos desconocer lo que ya se ha evidenciado dentro del proceso. Esto ha desencadenado, porque tienes que tener en cuenta, Noris, que lo que te estoy contando pone en seria duda la legitimidad del proceso penal de purga. Claro, y la pregunta ahí es, abogado Vanegas, esta filtración del audio que se dio y que generó, como es en el país, titulares durante 1 o 2 días, legalmente, ¿puede cambiar algo o no? Porque Fiscalía dijo textualmente que el audio filtrado en nada podía cambiar el proceso porque ellos, además del testimonio de Mayra Salazar, tenían un montón de otras pruebas que justificaba lo que ellos plantean. Bien, pensemos en eso. La cooperación eficaz de Mayra Salazar se firma entre el 20 y 23 de febrero del año 2024. La explotación del celular de Mayra Salazar se da a los pocos días, 25-26 de febrero del año 2024. Los allanamientos de purga se dan el 3 de marzo del 2024. Es decir, no pasó ni una semana. Esto es gravísimo, porque por eso es que insisto, a Fiscalía le han tomado el pelo. Y lo que ellos han presentado a la opinión pública, como el caso del siglo, terminará convirtiéndose por el apuro,
por la premura de tener rédito de esa opinión pública, terminará convirtiéndose en el ridículo del siglo. Fiscalía, en una semana, en 10 días, acredita todo lo que dice Mayra Salazar en su testimonio y en su cooperación eficaz. Es imposible materialmente. Simplemente lo dan por cierto. Y en virtud de esa declaración, de esa cooperación eficaz, solicitan órdenes de detención con fines de formulación de cargos y logran apresar al 80% de los jueces de la Corte Provincial del Guayas en base a ese testimonio. Es decir, esto es muy importante que tenga en consideración la ciudadanía, Noris. Lo que hizo la Fiscalía es apresar a los jueces primero y luego investigar. Okay. Es decir, es retroceder a un sistema inquisitivo de la Edad Media. No tenía pruebas. Y luego ha investigado. Y dice Fiscalía, hemos acreditado lo que ha dicho Mayra Salazar. Es mentir. Y eso lo probaré en el proceso. Pero lo que sí tiene que tener en consideración la ciudadanía es que Fiscalía se adelantó y se apresuró y que legitimó unas órdenes de detención que tuvieron como consecuencia la destitución de todos los jueces de la Corte Provincial en base a una cooperación que hoy se acredita y la misma Fiscalía acepta que fue manipulada, que fue distorsionada y que es mentira. Y eso ha tenido como consecuencia que los beneficios en los que Mayra Salazar se ha visto inmersa desde el mes de febrero hasta la actualidad empiecen a verse mermados. Ya hemos visto que la han trasladado a una cárcel común, como una delincuente común, que es lo que es. Veremos qué pasa en cuanto al trato que le dé Fiscalía dentro del caso Metástasis. Entiendo que ella ha solicitado someterse a un procedimiento abreviado y que ha suscrito una cooperación eficaz. El procedimiento abreviado es una garantía que tienen los procesados que se declaran culpables, como ella lo ha hecho, por eso insisto, sin temor a alguna acción legal, puedo decir, es una delincuente confesa, porque ella misma ha solicitado un procedimiento abreviado. Pero sí tendremos que estar muy atentos a ver qué resolución da la Fiscalía General del Estado y la función judicial respecto a la cooperación que Mayra Salazar ha firmado, porque es una cooperación manipulada y eso no puede hacerse efectivo ni puede tener validez alguna. Ese es el primer paso. Héctor, pero es un modus operandi constante de la Fiscalía, por lo menos en los últimos casos que hemos visto. Hay una denuncia, allano, solicito órdenes de detenciones que luego se hacen detenciones eternas, ¿no? Sin sustento como algo más material. Eso por un lado. Este caso no es la excepción en ese sentido. Que sea lo correcto o lo idóneo o no, más bien te lo pregunto yo a ti porque no soy experta en derecho. Mira, yo soy profundamente crítico de la selectividad con la que actúa la Fiscalía General del Estado. Una delincuente confesa que la ciudadanía tiene que regresar y ser un poco crítica en relación de quién es Mayra Salazar. Mayra Salazar no es ninguna Dalí de la justicia, ni sus abogados tampoco lo son. Mayra Salazar es una delincuente que ha buscado la forma de ganarse la vida en el mundo delictivo y ha fracasado. Esa es la realidad y por eso ha terminado presa. Pero al final del día a mí lo que me molesta es la selectividad de Fiscalía, porque te he dicho que en 10 días Mayra Salazar dice lo que dice, firma una cooperación y Fiscalía utiliza ese fundamento sin investigar nada, porque en 10 días es imposible legitimar todo lo que dijo Mayra Salazar. Por eso la instrucción fiscal ha durado 4 meses. Y en base a eso ordena una detención con fines de formulación de cargos y logra tener a media Corte Provincial presa. Pero luego se desencadenan 4 meses después un audio gravísimo que involucra a los abogados de Mayra Salazar, que involucra a una institución bancaria del Estado, a los abogados de esta institución bancaria del Estado. Y Fiscalía lo único que hace es denominar un caso implacable, y luego ya haré mi crítica a esta denominación, que es un eufemismo, y solicita una detención con fines de tomar una versión. Nada más. Claro, que es la de Fierro. Es la de Fierro porque es lo único que encontraron. El otro abogado no apareció. Yo no sé cuál sea su estatus legal, pero entiendo que en este momento está prófugo. Entiendo. Porque una persona que tiene una detención y que la detención no ha sido ejecutada, esa es la denominación legal que hay que darle. Pero esas órdenes fueron como para tomar versión. Por eso te lo digo. Ajá, eso no es selectivo. ¿Qué es más grave? Que una delincuente diga, Nores Arroyave cometió este delito, yo no lo contraste y simplemente actúe en base a ese testimonio, o un audio donde materialmente se escucha que los abogados confiesan la comisión de un delito.
de un fraude procesal, del Ya, montaje del caso más emblemático que ha presentado la Fiscalía en este año. Ahí te pregunto como para entender, ¿cuál es el delito que se estaría en este audio que se filtra? Porque, claro, otra cosa que también pueden decir es, no hay delito en que se le pague los honorarios al abogado, porque resulta que el abogado tampoco es santo, que quiere, o sea, necesita dinero. De hecho, lo dice. Sí. Parte del dinero es para mi seguridad, porque al ser un caso de conmoción nacional en el que se involucran a varias personas, su integridad también estaba de por medio. Es lo que yo entiendo de ese audio. Claro. Entonces, la pregunta ¿es ilegal que el abogado cobre honorarios por sus servicios? No. Porque No. también, o sea, ¿quién le pagaba los servicios por defender a Mayra Salazar? ¿Quién se los pagaba? No sé, pues. O sea, en teoría, ahí lo que están hablando es... ¿Quién se los pagaba, según lo que están hablando? Según lo que están hablando, el banco. Exacto. ¿Y te parece eso correcto, legal? No. ¿Y por qué? Porque el banco tiene una influencia Exacto. directa en el caso. ¿Por qué es ilegal? Porque el banco tiene una influencia directa en el caso. Uno de los procesados que está preso es un acreedor del Banco del Pacífico, al que le deben 4 millones de dólares y que ha ganado en todas las instancias. Y luego, no podemos decir con Pero ligereza... se dice que ha ganado porque estuvo manoseado el sistema de justicia. Ya, ganó en primera instancia y en segunda instancia. Si hubo una manipulación del sistema de justicia, la gran pregunta es ¿por qué el Banco del Pacífico y sus abogados no presentaron una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional para que revise esas ilegalidades? No, nunca lo hicieron. No lo hicieron. Okay. Fiscalía... O sea, perdió en primera instancia, perdió en segunda instancia el banco y se quedó ahí. ¿Sabes cómo se llama eso en un Estado de Derecho? Conformidad. Cuando yo tengo la posibilidad de interponer otro recurso y no lo hago es porque estoy conforme con la sentencia. El banco aceptó a conformidad la ratificación del fallo judicial. ¿Y sabes qué? En este país, yo como abogado penalista veo todos los días fallos injustos. Yo he perdido casos en primera instancia y en apelación los he ganado. O los he ganado en casación, o los he ganado en acción extraordinaria de protección. Es decir, la legislación me da a mí mecanismos para yo poder revisar una decisión judicial que creo que es incorrecta. Pero la Fiscalía no es una tercera instancia, ni es una cuarta instancia. Y aquí lo grave es que lo que pretendió hacer el Banco del Pacífico es utilizar a la Fiscalía como una tercera instancia para poder deslegitimar esa resolución judicial que ordenaba un pago a uno de los procesados. Eso es lo grave. Lo grave es que se ofreció como un servicio jurídico, un servicio profundamente inmoral y profundamente ilegal, que fue, tú págame un honorario cuantioso, porque $500,000 no es poca plata en este país, Sí. ni en ningún lugar del mundo, $500,000 y yo hago que esos 4 millones más los intereses, las costas que tienes que pagar, no los pagues. Porque voy a deslegitimar ante la opinión pública los pagos que tienes que realizar. Entonces, eso es lo grave. Y ahí entonces se entiende como que el testimonio de Mayra Salazar fue manipulado para que el Banco del Pacífico sea beneficiado. Y para ella también beneficiarse, porque ella a la final del día, si no obtiene un beneficio económico, porque yo no creo que el abogado le haya dado medio centavo, honestamente, si no obtiene un beneficio económico, sí obtiene un beneficio en cuanto a su situación legal. Porque en vez de estar 10 años presa, puede obtener una cooperación que le permite estar 12 meses, es decir, 9 meses, 10 meses, porque está solicitando abreviado y cooperación, Yeah. y obviamente verse beneficiada. Pero al final del día, ella no puede ser la Dalí de la justicia que abandere la lucha de la Fiscalía General del Estado contra la corrupción, porque ella es lo que es, una delincuente. Y el gran problema es que Fiscalía está legitimando los testimonios de delincuentes para poder encarcelar y para poder destruir la vida y la carrera de personas que toda su vida, como en el caso de la doctora Fabiola Gallardo, han luchado contra la corrupción. Ya, pero hay Héctor, dos cosas. Primero, salió Ricardo Noboa a decir que... Está de vacaciones, creo. Sí, Todavía. eternas. Se extendía. Ajá, exacto. Entonces salió Ricardo Noboa a decir que efectivamente ellos sí se habían... A ver, primero que nunca se ha negado el audio. Nadie lo ha negado. No. Ya, y a decir que él se había reunido con Leonardo Toledo y el abogado Fierro, con el abogado Toledo y el abogado Fierro, pero que pese a que sí se había hecho ese planteamiento, ellos no lo habían aceptado. Bueno, es muy fácil. Esta defensa, este abogado que está aquí sentado al lado tuyo, ha pedido a Fiscalía, primero, que se explote el audio, que se hizo público en redes sociales. Sí, y ha porque no pedido lo han explotado. que se oficie al Banco del Pacífico para que remita todos los pagos y todas las facturas que ha pagado el abogado Francisco Fierro, quien en su versión libre y voluntaria dentro de la Fiscalía General del Estado, esto es importantísimo, confesó que él es abogado del Banco del Pacífico y confesó que es socio de Leonardo Toledo. Entonces aquí la triangulación es muy fácil. El banco nunca pagó a Leonardo Toledo directamente a su nombre, Claro. pero sí pagó a Francisco Fierro. Y Fierro es el socio de Toledo. ¿Y una sociedad qué es?
una repartición en partes iguales. Es decir, si el banco pagó a Fierro, pagó a Toledo. Y eso documentalmente se puede acreditar. Yo lo he pedido dentro del caso Purga, Fiscalía me lo negó. Y eso es un detrimento al derecho a la defensa de mi representada. Lo alegaré en audiencia. Yo soy abogado y sé las herramientas jurídicas con las que cuento. Pero, ¿qué tiene eso de implacable? Te pregunto. Claro. Y ahora otra... Porque lo implacable es investiga. Lo que pasa es que se te cae el caso Purga. Y la Fiscalía, para salvar los muebles, tiene que decir, Mayra Salazar miente, no puedo negarlo, es evidente, he abierto un caso que deslegitima todo el testimonio de Mayra Salazar, que es el caso implacable, pero no puedo soltar el caso Purga, porque se evidencia que quedo en ridículo. Entonces yo voy a tratar de salvar los muebles. Pero ¿y cómo lo salva si está aceptando que el audio, que el audio tiene certeza porque abre un caso? El caso en general ya tiene una pérdida de legitimidad absoluta desde su propio inicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la Fiscalía es una parte procesal. Los que tienen que poner freno a la arbitrariedad de las actuaciones de la Fiscalía son los jueces, es la función judicial. Que yo sé que tenemos jueces profundamente cobardes y profundamente temerosos, pero que tendrán que poner un alto a la arbitrariedad de Fiscalía, porque si no, seguiremos experimentando el detrimento del Estado de Derecho, que es lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, Fiscalía puede hacer lo que quiera, el ridículo que quiera, puede hacer las actuaciones que quiera, pero la justicia tiene que ponerle un freno. Nosotros vamos a evidenciar documentalmente y con profundo respeto, porque esta no es una crítica a la persona que dirige la institución, es una crítica a la institucionalidad, valga la redundancia, de la institución como tal. Porque no se puede destruir la vida y la honra de las personas en base a rumores, en base a manipulaciones, en base a distorsiones. Ya, pero, por ejemplo, en el tema de Fabiola Gallardo específicamente también aparece un tercero que es Daniel Salcedo. Otro delincuente confeso. Y él dice al final del día que sí. O sea, él dentro de sus declaraciones Sí. dice que él ha tenido cercanía con Fabiola Gallardo, que le ha entregado dinero, que Sí. le compró casi que una casa. O sea, hay varias declaraciones que apuntan a que Fabiola Gallardo sí estaba involucrada dentro de esa trama de corrupción y sabía. Perfecto, entonces hagamos algo. Si quieres te la paso igual por WhatsApp. Yo estuve en el testimonio anticipado de Daniel Salcedo y en su versión libre voluntaria en el caso Purga. Él dice que presuntamente Mayra Salazar le presentó a Fabiola Gallardo y ella le pidió $150,000 para resolver un caso concreto. Así es. Y eso es lo que ha publicado la prensa. Pero la prensa no ha publicado el contrainterrogatorio que yo hice. Porque un procesado puede decir lo que quiera decir, Claro. pero para eso estamos los abogados. Y a mí, ante las preguntas que le hice, que una de esas fue, ¿usted le entregó el dinero a Fabiola Gallardo? Me dijo que no. Y luego, ante la segunda pregunta, que fue, ¿a usted le consta todo lo que Mayra Salazar le decía que influía sobre Fabiola Gallardo? Y me dijo no. Entonces, Daniel Salcedo es, al final del día, otra persona que lo que ha hecho es hablar bajo la influencia de Mayra Salazar, pero que no puede asegurar o aseverar materialmente lo que dice. Ok, entonces, Él claro, mismo lo ha referido. Entonces Mayra Salazar puede haberle pedido un montón de plata En nombre de a Fabiola en nombre de Gallardo. un montón de gente. Y Fabiola Gallardo pudo nunca haberse enterado, que es lo que materialmente ocurrió. Que es más o menos lo que puede decir el Banco del Pacífico en la filtración del audio de Toledo con Fierro. Con una ¿no? diferencia, que materialmente lo del banco sí se puede probar. Porque yo ya he pedido que se oficien los pagos que se ha hecho a Fierro. ¿Qué pasa si hay un pago de $150,000? Que es lo que se acredita en el audio. Del banco a Fierro. Claro. ¿Qué pasa? Yo he escuchado las declaraciones de la abogada de los padre e hijo Novoa, de la familia Novoa, Ricardo y el hijo. Y ella ha dicho, no, Fierro no fue abogado del banco, Sí, ella sino dice. que el banco le pagó porque él fue abogado de la otra parte, entonces como reparación cubrió los honorarios. Eso es mentira. Porque Fierro dijo en su versión libre y voluntaria que él es abogado del Banco del Pacífico. Dijo en su versión libre y voluntaria que es abogado o fue abogado de la familia del presidente Novoa y que fue perseguido por el expresidente, por el ex suegro del presidente de la República, el señor Golguán. Es decir, aquí hay una confabulación que a mí me parece bastante extraña. Es decir, si alguien está realmente en riesgo, somos los abogados que estamos tratando de poner en evidencia este entramado de corrupción, la verdadera purga que existe en este país, que es este grupo de abogados que busca lucrarse vulnerando absolutamente los principios deontológicos que deben regir la profesión del derecho, que es una profesión noble, pero que lamentablemente está pisoteada y manipulada y cada vez más venida menos en este También se habla en ese audio filtrado, y de hecho, o sea, Toledo lo plantea y le dice a Fierro, hermano, si revisan las veces que has entrado a reunirte con Mayra Salazar, sería un problema mayor. Y pregunta, o
o sea, ya lo plantean ellos, se ha pedido. Ya lo solicité. ¿Y? ¿A quién le corresponde investigar? A la Fiscalía. Claro. Con la misma diligencia, con la misma celeridad con la que tratan de contrastar los testimonios que esgrimen delincuentes, deberían también investigar y proceder en la investigación de este tipo de hechos que son gravísimos, que atacan directamente a la institucionalidad de la Fiscalía y a la institucionalidad del Estado y sobre los que lamentablemente nadie dice nada. Es decir, aquí simplemente una delincuente dice que personas honorables, como la doctora Fabiola Gallardo, son delincuentes y esto basta para que las aprecien y luego para que la opinión pública destruya la honra de estas personas. Porque de la doctora Fabiola Gallardo se ha dicho absolutamente todo. Se ha hecho un bullying mediático sin precedentes. Se la ha destruido en 4 meses toda su honra, y esto lo ve sus hijos, lo ve sus hermanos, lo ve su familia, lo ven sus amigos. O sea, se involucras a su hijo. Y finalmente esto es tan sencillo, Noris, para que veas lo injusta que, digamos, muchas veces es la opinión pública, que si tú te pones a revisar los antecedentes de la doctora Fabiola Gallardo, los reconocimientos que le hacía la misma prensa, te das cuenta que es una persona que ha luchado toda su vida contra la corrupción, que ha sido premiada incluso por la DEA, que ha coadyuvado a la desarticulación de bandas criminales, de la destrucción de droga en el último gobierno. Pero entonces Fabiola Gallardo no tenía idea quién era Mayra Salazar. A ver, insisto, para que tengamos claro cronológicamente el escenario. Fabiola Gallardo postula para la presidencia de la Corte Provincial del Guayas, ¿ok? Para el efecto, se pone en contacto con el abogado Toledo y este le recomienda una comunicadora para que le ayude en la estructura de la campaña. O sea, y lo contacta Toledo porque lo conoce, porque era su amigo. Era su amigo, pues. Y es que aquí viene otra cosa que también es grave. Era un colega de la profesión, del mundo del derecho. Fabiola es abogada, ¿no es cierto? Ha de ser contemporánea a este abogado. Y él le dice, yo te voy a recomendar una comunicadora para que te haga la campaña a tu presidencia de la Corte Provincial. Esa comunicadora se llama Mayra Salazar, ¿ok? Y no solo eso, se ha acreditado en la versión libre y voluntaria de mi representada, que es el abogado Toledo quien le dice, este es mi apoyo de campaña. Es decir, él cubre los honorarios de Mayra Salazar. Este es un tema importantísimo que no se ha dicho. Y luego, en este apoyo de campaña, también se dice que Toledo le da calendarios, le da agendas, le da stickers para que haga una campaña. Es decir, esto no es ilegal. Tú te lanzas a presidente de tu ciudadela y yo puedo apoyar tu campaña. O sea, Toledo financia la campaña de Fabiola Gallardo. Sí, una campaña institucional, no 40 votos, tampoco es que es una media campaña, pero da sus aportes de campaña. ¿Ok? Esto es importante. Esto está documentado. Hay registro fotográfico y documental y las versiones lo han ratificado. Pero esto se contrapone con las declaraciones de Mayra Salazar. Pero es que Mayra Salazar miente. Es que no. Mayra Salazar acepta que fue Toledo quien le presenta a Fabiola Gallardo. Okay. Ese es el primer punto. Ya. Luego Fabiola Gallardo gana la presidencia. Toledo le dice, puedes mantener a la comunicadora. Ella puede seguir prestándote este servicio. Otra vez, bajo la recomendación del abogado, y nosotros inferimos bajo el pago de honorarios del mismo abogado. Primer punto. Fabiola gana la presidencia, empieza a desarrollar su labor en la Corte Provincial del Guayas. Y es en este punto donde Mayra Salazar dice que presuntamente, en una reunión secreta en la isla Mocolí, un asambleísta del Partido Social Cristiano en ese momento, que hoy en día está preso, esto es lo que dice Mayra Salazar, le dice, yo voy a pagar tu honorario, presuntamente, y lo que quiero es que te infiltres en la Corte y que espíes a Fabiola Gallardo y que me digas todos sus movimientos. Esto lo dice Mayra Salazar. Y cuando esta defensa, este abogado le pregunta, ¿y Fabiola Gallardo supo de esa reunión? No lo supo. Y Fabiola Gallardo supo que usted no era una infiltrada. Lo pregunté tal cual. Ella dijo, por supuesto que no lo supo. Su labor fue infiltrarse en la Corte, ganarse la confianza de la presidenta y poder tener una especie de influencia bajo protervos fines. Ella ha dicho que estos fines responden a los intereses de un exasambleísta. Materialmente lo que dicen las pruebas es que quizá responden a los intereses de la verdadera purga que hay en este país, que son esta clase de abogados que extorsionan a instituciones y a personas para que cubran sus honorarios profesionales y así poder montar casos que son profundas pantallas y que son profundas falacias y profundas mentiras. Esto es lo que materialmente está en el proceso. Y ojo, si lo digo es porque tengo la evidencia documental que lo acredita. Y tengo que aprovechar estos espacios porque las audiencias son públicas pero no pueden ser transmitidas. Porque si fuese transmitida, ustedes y la opinión pública en general y la ciudadanía en general verían todo el montaje y detrimento que ha representado el caso Purga. ¿Es grave o no es grave lo que estoy diciendo? Sí, es gravísimo. Es gravísimo. Y la pregunta es,
porque legítimamente se cuestiona un montón esto, pero legalmente, abogado Vanegas, y con esto terminamos, legalmente esto que se expuso, ¿en qué instancia entra en este momento? Porque supuestamente Purga ya terminó todo la instrucción fiscal. Entonces, ¿esto en qué cambia? A ver, a mí qué me gustaría, qué sería, los principios que rigen la actuación de fiscalía según nuestra ley son la objetividad y la imparcialidad. Lo que debería ser una fiscalía profundamente proba, es decir, tenemos que aceptar que nos han tomado el pelo. No va a pasar. Hemos montado un caso en base a una mentira de una delincuente confesa y por lo tanto vamos a desestimarlo. Escenario ideal, por supuesto, yo soy un idealista convencido, pero eso no va a pasar. No. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que Fiscalía va a tratar de salvar los muebles, como te dije. Yo esperaría que el primer punto sea que la justicia desestime la cooperación eficaz de María Salazar, porque no pueden aceptar una cooperación de una delincuente confesa, que todo el país se ha dado cuenta que ha montado su testimonio y que todo lo que ha dicho es falso. Entonces, la primera respuesta que tiene que dar una justicia imparcial, que responda a los intereses de la ley, no de lo que quiera la opinión, los medios de comunicación, no. Lo que diga el proceso y lo que diga la ley, es decir, esta cooperación no cumple los estándares que establece el Código Orgánico Integral Penal, por lo tanto es desestimada. Usted acepta su responsabilidad, podemos darle un beneficio de pena, pero igual tiene que cumplir su pena en prisión, porque una delincuente confesa tiene que cumplir su pena en prisión. Esas son las reglas del Estado de Derecho. Ese es el primer punto. Okay. Si es que eso ocurre, que tiene que ocurrir en los próximos días, ya luego pues la labor será de las defensas, de todos los abogados que representamos a diversos procesados en el caso Purga, para evidenciar ante el juez de instrucción todas estas ilegalidades contundentes que están dentro del proceso y luego aspirar que sea la administración de justicia, otra vez, objetiva e imparcial, la que haga que brille la ley, no lo que diga la opinión pública, lo que diga la ley y lo que se acredita material, documental y testimonialmente dentro del proceso. Pero, abogado, entonces, lo que pasa es que esto de aquí, que sí, se nota que hay todo un entramado que hay que develarlo, pero también significaría que todo lo que se ha dicho no es y que el sistema de justicia que tenemos es una maravilla, porque entonces todo lo que plantearon no pasó. Pero ¿y qué le extraña? Si los montajes judiciales no se han inventado en Ecuador. Vea el caso Utreu, en Francia, que está la serie en Netflix. Los montajes judiciales lamentablemente instan a los funcionarios del Poder Punitivo como de la Fiscalía a pretender obtener un rédito mediático, sacrificando todas las garantías del proceso. Insisto, por eso estamos como estamos. Por eso es que el modelo garantista, que es el que ordena nuestra Constitución y nuestra legislación penal, está tan venido a menos, porque se lo malutiliza. Y esto tiene como consecuencia lo que pasa. Las injusticias no nacen en Ecuador y la función judicial está lejos de ser perfecta. Pero precisamente por eso tenemos que exponer las ilegalidades, porque estamos hablando de la vida de personas. Es decir, usted sabe lo que es pasar 10 años de tu vida en prisión por algo que no cometiste. Esa es la labor nuestra como abogados defensores y eso es lo que tratamos de exponer ante la Administración de Justicia y por eso es por lo que vamos a pelear, para que se acredite materialmente la veracidad de los hechos. Y la verdad de los hechos es que todo lo que se ha dicho es falso y documentalmente, testimonialmente, científicamente incluso, porque se ha pedido peritajes de esta naturaleza, se va a desacreditar y se va a exigir que se ratifique el estado de presunción de inocencia, en mi caso particular de la doctora Fabiola Gallardo. Y lo digo sin ningún miedo, porque mi labor es defender. Yo soy un abogado penalista y no tengo ningún reparo en decir de frente, con frontalidad y certeza, que mi labor hasta el último momento en el que forme parte de esta defensa será defender a los intereses de mi cliente y defender la verdad. Con esto termino. Los abogados de los otros implicados en el caso Purga, tal vez ustedes han tenido una conversación para tener una defensa de algún modo. No sé ni siquiera si esto legalmente es posible, pero una defensa en la que todos traten de develar esto que están planteando. Hay grandes abogados en el caso Purga, realmente grandes profesionales. Yo creo que independientemente cada uno va a tener que organizar la defensa en base a los intereses de su representado, pero que todo lo que te estoy diciendo, nuestra aspiración no es que solamente se evidencie ante la opinión pública, que será importante, sí, pero sino que además se evidencie ante la Administración de Justicia y que los jueces tengan la valentía de por fin hacer lo correcto. Y otra vez te lo digo, lo correcto no es lo que crea la opinión pública, porque esas no son las reglas del Estado de Derecho. Lo correcto es lo que dice el proceso y responder en base a lo que dice el proceso. Y en virtud de eso, corregir inmediatamente los errores en los que se ha visto inmerso por esta manipulación, por este engaño, por esta distorsión de la realidad y de la verdad. Bueno, Héctor, agradezco. Hay bastante información que creo no había salido.
Eh, Ojalá, y realmente yo siempre digo, lo más importante en este tipo de casos es que prime más allá de la legitimidad, que ya está venía menos la legalidad, porque en función de esto después aparecen un montón de otros casos que son trastocados y manoseados, dependiendo de lo que la gente cree que debe pasar, más del hecho. Mira, yo soy un convencido de que las personas que hacen daño, que cometen actos de corrupción, que ponen en peligro bienes jurídicos importantes para la sociedad, deben estar presos. Soy un convencido, lo defenderé siempre. Es el método de retribución que existe en nuestra legislación. Pero también soy un convencido de que lo único que legitima ese castigo, privar del bien más sagrado que tiene una persona, que es la libertad, es el proceso, es el debido proceso, es el respeto a las garantías, es dar a ese procesado, por más malo que sea, por más mal que nos caiga, todas las posibilidades de poder defenderse con todas las herramientas que la ley le permite, para que luego de todo eso, la fiscalía o la institución a la que le corresponde pueda desacreditar cada una de esas pruebas con las que él ha tratado de defenderse y exigir una condena que tenga legitimidad en base al respeto a ese proceso y el respeto a esas garantías. Hacer lo contrario es retornar a un estado atávico en el que importa solo la voluntad del monarca y el castigo, y no importa el proceso. El proceso es lo que nos legitima como Estado de Derecho. Es lo que nos diferencia del modelo inquisitivo, antiguo, monárquico, arbitrario, etcétera, de un modelo respetuoso de las garantías, de un modelo moderno, de un Estado constitucional de derechos y justicia. Y eso es lo que tenemos que respetar. Si luego del respeto de esas garantías y ese proceso se logra desestimar un estado de presunción de inocencia, la condena será legítima. Si es que se busca una condena, sacrificando todo el proceso, la condena puede ser condena, pero no será legítima. Y eso, a la final, compromete los principios fundamentales del Estado de Derecho. Claro, pero es que eso también obliga a tener una fiscalía capacitada, preparada y con todas las herramientas del caso para que lleve procesos probos. Fiscalía ¿no? las tiene, ¿y sabes qué? Si tú tienes una cooperación como la que tienes, que cualquier persona puede aportar a Fiscalía lo que le parezca, le parezca correcto, en 10 días no puedes tú acreditar la veracidad de todos esos hechos. En una semana no puedes acreditar la veracidad de todos esos hechos. Entonces no es un tema solamente de herramientas, es un tema de que hay una desesperación absoluta por tener un rédito mediático y que se crea, en términos generales, que se está haciendo justicia. No, la venganza no es justicia, la arbitrariedad no es justicia. En Estados Unidos, desarticular una organización criminal toma años. ¿Y sabes por qué toma años? Porque se cuida hasta el último milímetro de los elementos probatorios que acrediten la existencia de una conducta delictiva y que el caso no se caiga, porque allá hay jueces que tienen la valentía de desestimar y de evidenciar el mal trabajo de la Fiscalía. Acá, si es que los jueces siguen legitimando el mal trabajo de la Fiscalía, entonces esto seguirá pasando y seguiremos viviendo y experimentando una profunda inseguridad jurídica que será un detrimento a la institucionalidad del poder punitivo del Estado. Y yo soy profesor de Derecho Penal, soy profesor de Derecho Procesal Penal. Entonces, esto que te digo se lo digo a mis alumnos. Lo digo en la opinión pública, lo digo en todos lados. Vengo defendiendo una tesis doctoral sobre los problemas del garantismo y la crisis y la propuesta de solidificación del modelo. Entonces, obviamente es en lo que yo creo y es lo que voy a defender. Y no significa que quiero impunidad. No, quiero justicia. Pero la justicia no es venganza. Esa es la reflexión a la que quiero poner en contexto. Bueno, me quedo con esa frase. La justicia no es venganza. Señores, ha sido una entrevista valiosísima. Espero que la vean, la repitan y la vuelvan a ver porque hay, aparte de mucha información, mucha reflexión que nos queda a nosotros como ciudadanía para entender que más allá de que nos caigan bien o nos caigan mal, como siempre digo, afectos o desafectos que tengamos, el tema de justicia debe ser tratado con la pericia que requiere. Y en ese sentido, la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación, mientras hablaba el abogado Vanegas, me quedaba pensando qué responsabilidad que tenemos los que tenemos un micrófono y los medios de comunicación para no prestarnos a ese show mediático en donde nos volvemos instrumento en esta judicialización de procesos, ¿no? Todo un show, los titulares más grandes, mientras el sustento jurídico no afianza lo que realmente debería estar sucediendo en este país para crear institucionalidad. Yo soy Noris Arroyo Hernández, esto es Himno Nacional y los espero mañana, así que les envío un abrazo y tengan buenas vibras hoy día.